Buenos días. Quería empezar agradeciendo la invitación del Comité Científico y el Comité Organizador de la de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense para este congreso denominado Desafíos en Latinoamérica. Realmente es un desafío seguir contribuyendo con el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y contribuir con el desarrollo de buenas prácticas de evaluación pericial, con la sistematización de experiencias, la investigación y el desarrollo de nuestros propios instrumentos. La investigación que voy a presentar se titula Factores de vulnerabilidad, riesgo y protección en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en Lima Norte. A modo de nuestra tabla de contenidos indica que voy a presentar una introducción, un marco teórico, método y estrategias metodológicas, el análisis y discusión de resultados y algunas conclusiones y recomendaciones asociadas a la investigación. Las múltiples investigaciones señalan de que el abuso sexual es un problema de salud pública a nivel mundial, por su alta prevalencia e incidencia epidemiológica. La OPS señala que la prevalencia mundial de victimización sexual en niñas es 27% y en niños 14%. La OMS señala que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 5 varones han sido víctimas de abuso sexual infantil. Y en nuestro país, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, señala que según sexo y edad, 9 de cada 10 denuncias por violencia sexual son de mujeres. En el año 2018 se reportaron 12.839 víctimas de violencia sexual atendidas en los diferentes centros de emergencia mujer a nivel nacional. De estos, 11.982 fueron mujeres y 857 varones. 8.139 mujeres tuvieron entre 0 y 17 años. Como vemos, son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes los que más se ven afectados por los problemas relacionados con el abuso sexual. La formulación del problema planteado, Valles, Bunge y Maguía señalan de que un problema se puede originar en lagunas en el conocimiento, en datos contradictorios y en la discusión crítica de investigaciones actuales. Estudiando las diferentes referencias a nivel mundial, se podía encontrar de que todavía, pese al avance de las investigaciones, existen lagunas en el conocimiento, sobre todo en la investigación de los factores de vulnerabilidad desde una perspectiva psicológica, forense o victimológica. También existían datos contradictorios en torno a los factores de riesgo prevalentes o cómo estos interactúan. Y también las discusiones críticas de investigaciones actuales o los metaanálisis nos indican que también existen algunos puntos contradictorios en las diferentes investigaciones y que era importante conocer en nuestro medio cuáles eran los factores de vulnerabilidad, riesgo y protección en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en Lima Norte. El reconocido Mario Bunge señalaba de que solo en el curso de la teorización o la experimentación distinguimos entre variables y estimamos su importancia relativa. Solo podemos conocer la importancia de estas variables para la psicología forense o para la evaluación forense, si es que realmente las conocemos y vemos cómo estos factores interactúan en determinados contextos como los nuestros. El abuso sexual es un tema controversial, señala Fowler. Tanto si se cree como si no se cree una denuncia de abuso sexual, esto puede tener consecuencias graves y de largo alcance para el niño, el adulto y las instituciones involucradas en dichos alegatos. Por ejemplo, descreer un develamiento apropiado por parte del niño puede dejar a la víctima en un terrible riesgo. Por otro lado, creer incorrectamente que un niño ha sido abusado sexualmente puede tener efectos devastadores, principalmente para el acusado. De ahí la importancia de que nosotros podamos reconocer en nuestras evaluaciones todos los factores que están implicados en una situación de abuso sexual. Los objetivos de la investigación, el objetivo general fue conocer, analizar, describir los factores de vulnerabilidad, riesgo y protección en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual de Lima Norte. Y para esto también era importante caracterizar los factores sociodemográficos asociados a estos factores y los factores relacionados con el abuso sexual, caracterizar el abuso sexual en estos niños. Para esto se programó elaborar y validar, según criterios de expertos, una lista de verificación de estos factores para poder conocer cuáles eran y poder caracterizarlos. Dentro del marco teórico pudimos encontrar muchas investigaciones relacionadas con los factores de riesgo, generalmente desde el enfoque ecológico. Desde los factores de vulnerabilidad existen menos, y los factores de vulnerabilidad desde un enfoque psicológico forense o victimológico son menos las investigaciones que se pudieron encontrar, generalmente orientadas a tratar de establecer qué factores contribuyen con la revictimización y pueden incrementar el riesgo de una mayor vulnerabilidad para el abuso, y cuáles son los efectos de los factores de vulnerabilidad en el impacto psicopatológico. Entonces,
Los factores de riesgo se están estudiando para conocer cuál es su presencia, qué impacto psicológico puede generar relacionado con el abuso sexual. Y los factores de protectores también son de reciente investigación y también se buscan y se orientan a identificar qué factores pueden disminuir o amortiguar el riesgo de sufrir abuso sexual o disminuir también el impacto en la sintomatología asociada, como afirmaron Expósito, Phil, Cantón, Cortés y otra serie de investigadores. Una de las investigaciones más importantes que tenemos en nuestro medio es la investigación de Viviano, 2019, que hace un perfil de las víctimas de violencia sexual en menores de 14 años, una investigación del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta investigación es importante por la cantidad de niños con los que trabaja esta investigación, con todos los niños que se acercaron a los centros de emergencia mujer del año 2017 al año 2018, menores de 14 años. Se encontró que el 88% eran mujeres y el 12% varones. Vemos que las mujeres, en este caso, son las personas que más son victimizadas por temas sexuales. En cuanto a las personas que fueron abusadas por un integrante del grupo familiar, encontró que el 51% habían sido abusadas por integrante del grupo familiar y el 48% por terceros no familiares y el 1% por pareja o expareja. Los datos con la investigación que se ha realizado varían un poco. La investigación de nosotros trabaja hasta los 18 años y por lo tanto, conforme la adolescencia, conforme el niño va desarrollando, también los riesgos van cambiando y el abuso se va incrementando hacia los adolescentes de mayor edad. El primer abuso o personas que fueron abusadas por primera vez se dio un 40.8% y de manera recurrente el 59.4%, lo que nos indica también que el abuso es de carácter crónico y por lo tanto es importante conocer también una sintomatología diferenciada en función a estas variables que estamos conversando. Desde el punto de vista de las niñas que han sido agredidas, no en el círculo familiar, sino por terceras personas, encuentra Viviano que existe una vulnerabilidad en el 66.7% de casos, el 16.6% sufre de síndrome de indefensión, el 11.8% problemas de comportamiento y el 6.7% se aíslan. En cuanto a la persona agresora, también identifican algunos factores de riesgo, como que la fácil acceso a los niños, el abuso del consumo de alcohol, el consumo de drogas, la realización de actos de violencia física y que tienden por lo general a causar lesiones de los niños. Esta investigación es importante porque permitió plantear dos modelos predictivos relacionados con algunas variables del abuso sexual para estas poblaciones que trabaja el Ministerio de la Mujer. El abuso sexual infantil se emplea como constructo para dar cuenta o referirnos a un grupo poblacional específico, en general los niños menores de 18 años abusados por su cuidador u otra persona en función de la custodia. Las bases teóricas que desarrollamos en la investigación es el modelo bioecológico de Bronfenberner y Ceci de 1994, a diferencia de otras investigaciones que generalmente planteaban el modelo inicial de Bronfenberner, el modelo ecológico, pero no se aborda la reconceptualización que realizó Bronfenberner en su modelo. En esta investigación se contempla el desarrollo humano a través de el desarrollo humano está influenciado por las interacciones recíprocas de 4 núcleos interrelacionados, que son la persona, el proceso, el contexto y el tiempo. La persona a su vez tiene disposiciones, recursos y demandas, y el contexto está conformado por microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. La mayor cantidad de investigaciones que existen generalmente se centran en el análisis del contexto, microsistema, mesosistema, exosistema, y no le dan la importancia como después va a plantear Bronfenberner a la persona, ¿cierto? Y que es la persona la que va a ser activa en este proceso de desarrollo. El otro modelo importante es el modelo de las 4 precondiciones de Filkenor, que consideramos de que permite explicar cómo se va dando el abuso combinándolo con el modelo bioecológico de Bronfenberner. Para que se dé el abuso, señala Filkenor, tiene que darse una serie de factores y tiene que interactuar una serie de variables. Dentro de estas tiene que haber un adulto o una persona motivada para abusar sexualmente de un niño. Tiene que esta persona
pues tiene que superar las inhibiciones internas que se generan para poder motivar de un niño, que generalmente lo hacen a través del alcohol o del consumo de drogas o de otras formas que se van encontrando. Y estas personas tienen que superar estos inhibidores externos también que se presentan como barreras para que los niños no sean abusados, y superar la propia resistencia del niño. Entonces, estos factores también son explicados por cómo se vencen estas resistencias, por el modelo de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, en donde estos autores señalan de que es necesario poder centrarnos en las circunstancias en las que ocurren los hechos delictivos. El delito se produce, señalan, cuando convergen en un espacio y un tiempo los probables delincuentes o estos agresores motivados, y la ausencia de guardianes capaces de controlar el crimen, la ausencia de padres o padres en conflicto o padres no presentes en el hogar o madres que salen y dejan a sus hijos solos al cuidado de terceras personas. ¿Por qué? Porque la vida moderna nos está generando nuevas actividades rutinarias, y estas actividades rutinarias generan oportunidades para el delito. Y el concepto de abuso sexual, por lo general, está enfocado como comportamientos con contacto y una serie de comportamientos sin contacto. Dentro de los comportamientos de contacto principales, tocar, acariciar los genitales de un niño, tocar o acariciar los senos, alentar, a forzar o tocar el área genital de otra persona, el sexo oral, tener relaciones sexuales vaginales, anales con un niño, tener penetración vaginal o anal con un objeto dedo, y conductas sin contacto, que incluyen una serie de conductas, como exponer al niño material sexualmente implícito, atraer a un niño en línea con fines sexuales, invitar a un niño a tener sexo en línea, voyeurismo, pornografía infantil, hacer preguntas sexualmente intrusivas, hacer comentarios sexualmente explícitos, alentar o obligar a un niño a masturbarse, a ver a otro masturbarse, exponer a un niño a actos sexuales explícitos y exponer los genitales de un niño. Una serie de conductas que se han ido incrementando cada vez más y que han ido reconceptualizando los conceptos que se tenía del abuso sexual. Dentro de las bases teóricas, los factores de vulnerabilidad son explicados por Echeburúa y Muñoz, definiéndolos como factores, como todas aquellas circunstancias de la supuesta víctima que pueden amplificar y perpetuar el impacto del delito en el estado psíquico. Estos factores son considerados factores biográficos, las victimizaciones previas, los factores psicobiológicos, los factores psicológicos y los factores psicopatológicos. A diferencia de Echeburúa, que incluye las victimizaciones previas entre los factores biográficos, en esta investigación los separamos para poder explicar lo que son las victimizaciones y la incidencia que esta puede tener en la sintomatología después de una evaluación pericial. Los factores de riesgo son definidos por Kempe y Kempe como el conjunto de circunstancias en entornos sociales, familiares y ambientales y de características personales cuya presencia se relaciona con la probabilidad de aparición del abuso sexual infantil. La OMS señala que un factor de riesgo es cualquier rasgo característico o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Pinto, cuando enfoca los factores protectores, señala que son las características personales, familiares o contextuales capaces de disminuir los efectos negativos que el estrés puede tener sobre la salud y el bienestar, y estos factores favorecen el desarrollo personal y contrarrestan los posibles efectos negativos de los factores de riesgo. Por lo tanto, resulta sumamente importante conocer cuáles son estos factores de vulnerabilidad, estos factores de riesgo y factores protectores vinculados al abuso sexual infantil. Los factores de riesgo no nos interesa tanto como probabilidad de que el abuso se produzca, porque ya se dio, sino más bien nos permiten determinar cómo interactuaron estos factores para que el abuso que nosotros estamos evaluando se haya dado. Entonces, ese es el interés, sobre todo, en esta investigación. Dentro del modelo teórico, niño y adolescente es definido por el Código de Niños y Adolescentes como todo ser humano desde su nacimiento hasta los 12 años, y adolescente desde los 12 hasta los 18 años de edad. Víctima de abuso sexual es cualquier niño, niña o adolescente que ha sufrido cualquier forma de violencia que implica contacto o interacción por una persona que se encuentre en un mayor nivel de desarrollo psicosexual, en donde este puede estar siendo utilizado para buscar la estimulación sexual. Lima Norte es una zona que está ubicada al norte de Lima, como lo señala su nombre, y está conformado por distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, Puente Piedra, Canti y Caraveí. Según el Observatorio de Criminalístico del Ministerio Público, señala que Lima Norte es una de las zonas en donde más incidencia de delitos hay, y también plantea de que es el distrito judicial en donde más casos de violencia sexual se presentan en las cortes.
Hay una investigación importante que señala que existen factores predictores de abuso sexual identificados en la literatura internacional. Y estos se plantean que son 13 factores. Dentro de estos tenemos la presencia de un padrastro en el hogar, la figura paterno-materna que consume alcohol, la figura del padre o madre frente al cuidado de los niños, la violencia familiar, el pequeño número de amigos en el niño en primaria y en secundaria, el no tener a nadie en quien confiar, la etnicidad, los niveles de ingresos, la afiliación religiosa, la educación de la figura paterna y la familia de origen. Y estos factores hemos visto, los hemos encontrado casi en todas las investigaciones y en algunas se muestran como determinantes y en otros casos no aparecen. Lo importante era conocer cuál de esos factores se presentaban en una zona como Lima Norte. Esta investigación concluye que las variables, presencia de un padrastro en el hogar, figura paterna con consumo de alcohol, los menos cuidados maternos, la violencia familiar por figura paterno-materna, se correlacionaba con el abuso sexual infantil en el ámbito del estudio de Briceño Perriot el año 2017. El tener un padrastro, señala, aumentó la probabilidad de abuso sexual en los niños. ¿Cuál es la importancia criminológica del estudio de los factores de riesgo y protección? La interacción de estos factores de riesgo y protección no solo genera la probabilidad de convertirse en víctima, sino también en agresor sexual. De ahí que resulta de vital importancia identificar los factores de riesgo y protección que puedan exacerbar o amortiguar el impacto del maltrato temprano en el desarrollo de las conductas agresivas, como señala Casey. Entonces estamos viendo de que resulta sumamente importante desde el punto de vista criminológico conocer también estos factores. Algunas limitaciones de la investigación del abuso sexual se habían planteado en el sentido de que solamente en el ámbito forense nos centrábamos solamente en ver la sintomatología asociada al abuso sexual y no se tomaba en cuenta las múltiples victimizaciones o polivictimizaciones que sufrían estos niños, como bien lo señala Filkenhorn, Horner y Turner en el año 2007. Entonces ahora resulta fundamental para entender estos procesos de victimización y polivictimización, para entender la sintomatología asociada al abuso sexual. La evaluación pericial de daño en las víctimas sexuales señala un documento interinstitucional de la Fiscalía de Chile que la relación debe ser acreditada en el contexto forense de manera precisa y sin lugar a dudas entre el hecho traumático y en este caso la vivencia de un delito sexual y la secuela dañosa. Esto es, que se pueda demostrar la conexión entre la causa y el efecto. El papel del perito, señala este documento, no consiste en establecer la real ocurrencia del hecho, sino más bien en intentar determinar la vinculación entre un determinado daño observado y sus posibles causas. En este sentido, la pregunta psicolegal que se realiza el perito forense es determinar qué parte de lo evaluado como daño es atribuible al posible hecho típico que se está investigando. Y para poder establecer y responder esta pregunta psicolegal, en realidad tenemos que tener y tenemos que haber evaluado todos los factores sociodemográficos, los factores relacionados con el abuso sexual y conocer cómo, qué variables interactuaron para que este abuso se dé en el niño. Y esto implica conocer los factores de riesgo, los factores de vulnerabilidad y los factores protectores. La investigación fue de tipo básica, de nivel descriptivo, su diseño fue no experimental, la temporalidad fue de tipo transeccional o transversal, se trabajó desde el año 2016 hasta el año 2019, la unidad de análisis estuvo constituida por los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, atendidas en la Dirección Distrital de Defensa Pública de Lima Norte, y la fuente de análisis fueron 55 informes periciales de las víctimas de abuso sexual. En el instrumento y recolección de datos se trabajaron con 4 fichas de factores sociodemográficos, abusos sexuales, factores de riesgo, factores protectores y factores de vulnerabilidad, que fueron validadas según juicio experto por 9 psicólogos expertos en evaluación de niños víctimas de abuso sexual, que trabajaban en el Instituto de Medicina Legal y también en el Ministerio de Justicia. 9 colegas a los cuales su contribución permitió validar estos instrumentos a través del coeficiente B de Aiken. La elección de los informes psicológicos o las técnicas de muestreo fue no probabilístico o dirigido, se seleccionaron todos los casos atendidos o evaluados en la dirección digital durante ese periodo de tiempo señalado. La ficha técnica del instrumento, el nombre, es listas de verificación de datos sociodemográficos y verificación de abuso sexual, listas de verificación de factores de vulnerabilidad, riesgo y protección. Se realizó estas listas el año 2019 y también la validación se dio el año 2019. La descripción son listados que contienen indicadores, el alcance son niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, el tipo de ítems son cerrados con opción de respuestas binomial sí o no.
cómo se dio el proceso de construcción del instrumento. El proceso de construcción del instrumento empezó con una amplia revisión de instrumentos que evalúan también factores de vulnerabilidad y protección a nivel que existen en algunos países, y también de las referencias bibliográficas acerca de los marcos teóricos, lo que permitió empezar a elaborar el instrumento. Se hicieron inicialmente 5 versiones del instrumento que fueron mejorándose a lo largo del tiempo. La tercera versión fue evaluada por un psicólogo, por un colega experto en evaluación de niños víctimas de abuso sexual. Con sus sugerencias se posibilitó hacer el cuarto y el quinto instrumento, que fue ya el que se le dio, ¿no es cierto?, a un experto en redacción para poder mejorar la claridad de los ítems y poder ser evaluado por los jueces. Después se aplicaron y se vaciaron los datos en estos instrumentos una vez que estuvieron validados, y como último punto se evaluó la confiabilidad según el coeficiente de alfa de Cambridge. La pertinencia, se buscó precisar si los ítems corresponden al constructo teórico formulado, la variable de trabajo. La relevancia, precisar si los ítems son apropiados para medir la variable de trabajo. Y la claridad, si el ítem se entiende sin dificultad, y también si la cantidad de ítems era suficiente para evaluar el constructo que se estaba planteando. Entonces, esas son algunas del proceso que se siguió. Los valores para establecer la BDI, que fueron entre 7.0.7 y 1, generalmente, por ser ítems altamente consistentes y específicamente relacionados con abuso sexual, no hubieron problemas con la pertinencia, la relevancia, sino hubo que corregir algunos aspectos relacionados con la claridad, y esas fueron las sugerencias de la mayor cantidad de los jueces. La confiabilidad del instrumento, el alfa de Cambridge para la lista de verificación de factores de vulnerabilidad fue 0.767 para los 24 elementos. El alfa de Cambridge para los factores de riesgo fue de 0.876, y para los factores protectores fue de 0.947. Las 3 listas de verificación de vulnerabilidad, riesgo y protección tuvieron un alfa de Cambridge de 0.738 para los 23 elementos del listado trifactorial. Se elaboró una matriz de identificación de variables de estudio, ¿cierto?, donde se plantearon las variables, donde se plantearon las dimensiones y los indicadores para cada una de las variables de estudio, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Se encontró que el 60% de niños tenía entre 13 y 18 años, y el 40% de 4 a 18 años. A diferencia de la investigación de Viviano, en donde el mayor porcentaje está en niños de hasta 14 años. Conforme va incrementándose la edad, y conforme el niño va teniendo más edad y el adolescente se va desarrollando, también se van incrementando los riesgos, y por lo tanto se va variando. Y podemos encontrar a nivel general una mayor cantidad de adolescentes que son agredidos sexualmente. El 90.9% son mujeres y el 9.1% son varones, como también lo plantean Viviano y también como lo señala el INEI 2019. El 27.2% se encuentra en primaria, el 56.4% en secundaria, y también hubieron algunos adolescentes que ya estaban cursando el nivel superior. El 20% de niños, niñas y adolescentes fueron migrantes, lo que incrementó su vulnerabilidad. El lugar de residencia, prácticamente en todos los distritos de Lima Norte encontramos casos en Comas, en Puente Piedra y en Los Olivos. La familia, el 98.2% y el 96.4% tienen a sus madres y padres vivos. Como vemos, la cantidad de porcentajes de niñas o niños y adolescentes que tienen a sus padres muertos en realidad no es muy alta. No es muy alta. Al momento de ocurrir los hechos, el 30.9% vivía con ambos padres. Y al momento de la evaluación, el 58.2% de padres eran separados y el 23.6% eran convivientes. Al momento de la evaluación, el 56.4% no tenía hermanos de padre y madre. El 36.4% de padres de niños de víctimas de abuso sexual tenían entre 41 y 50 años. Como vemos, estos niños no tenían hermanos, por lo tanto estaban solos. Generalmente vivían al ocurrir los hechos con ambos padres, y después de darse las situaciones de abuso, generalmente estos padres se separaban, y más o menos era el porcentaje de 25% al momento de la evaluación, lo que implicaba de que había una separación después de una situación de abuso sexual.
El mayor tiempo bajo el cuidado, ¿con quién estaban el mayor tiempo? Estos niños era bajo el cuidado de la madre en el 50.9% de casos. Estos niños vivían en la vivienda que era propia de los padres en el 47.3% de los casos. El 58.2% son pobres o pobres extremos, según el enfoque monetario. El 38.2% de casos el abuso se dio en la propia casa del niño, niña y adolescente. El 36.4% de casos se produjo en la casa del agresor. El 7.3% de casos se produjo en el hotel u hostal. Y el 3.6% en la casa de un familiar en la calle respectivamente. Como vemos, es en la misma casa del niño en donde se produce las situaciones de abuso. Conforme el niño se va desarrollando y el adolescente se va tornando más independiente y empieza a salir, y los factores de riesgo también empiezan a interactuar de diferente manera, de tal forma de que en los adolescentes se da ya en hostales o en otros lugares, o inclusive en la casa de los agresores, y va a variar un poco del abuso que se da en los niños menores de 14 años, que generalmente se da en su propio domicilio. El perfil del agresor, el 94.5% son varones. No se presentaron casos de mujeres agresoras sexuales en esta investigación. El 5.5% fueron hombres gays. Viviano señala de que en la investigación del Ministerio de la Mujer hay 1% de mujeres. El dato encontrado de 5.5% de hombres gays también implica de que es un factor de riesgo, ya que ellos generalmente abusaron de niños varones, abusaron de niños varones. Viviano 2019 plantea, Viviano 2019 y el Vincus 2018 señalan que el mayor porcentaje de casos se da en las edades de 30 a 34 años por parte de los abusadores, el 14.9% en las edades de 35 a 39 años y el 14.2% entre las edades de 25 a 29 años. Datos reportados por Viviano refieren que existe un 7% de agresores que tienen de 6 años a más. Bueno, esta edad en realidad habría que determinar la asimetría de edad, ¿no? ¿Qué asimetría de edad y qué edad tuvieron los niños supuestamente agredidos por estos niños que tenían 6 años? Entonces, en este aspecto es importante considerar el tema de la asimetría de edad y el uso del poder o la fuerza para determinar si se trata o no de una situación de abuso, discriminándolo de una situación que puede ser un tema relacionado con un juego o con una conducta aprendida. El 36.39% de casos el agresor era un conocido, pero sin relación especial con la víctima. En el 16.4% era el tío, el 10.9% el padrastro, el 9.9% el padre biológico, el 7.27% era el primo, el 7.27% era el enamorado. Entonces, conforme el niño va desarrollándose y es un adolescente, también va variando quién es la persona que lo va a agredir sexualmente. Y generalmente en los adolescentes ya encontramos que es el enamorado. En la investigación de Viviano señalaba solamente que había un 1%, pero ahí evalúa a niños de hasta 14 años. En este caso se han evaluado, ¿no es cierto?, hasta los 18 años, y por lo tanto el porcentaje ha seguido tendiente a subir. Por eso es que encontramos un 7.27%. Recurrió a la sorpresa, se aprovechó de la confianza del niño, recurrió al engaño. El 49% de agresores usó como táctica las amenazas verbales, el 89% recibieron caricias indebidas por debajo de la cintura, el 83.63% recibieron caricias indebidas por encima de la cintura. También recibieron besos, el 50.91% coito vaginal, y el 34.55% sexo oral, y el 30.91% coito anal. Como vemos, una serie de conductas de contacto y sin contacto que se dan y que caracterizan las situaciones de abuso sexual en los niños. La revelación fue espontánea, circunstancial o accidentalmente descubierta y provocada también. En el 54.5% de casos la revelación fue tardía, se produjo a más de 6 meses de ocurrido el evento. En el 30.9% de casos fue inmediata, se produjo a las horas de haber ocurrido el evento o días después. Y en el 14.5% de casos fue demorada, entre 1 semana y 6 meses de ocurrido el abuso. Entonces, ¿por qué se da la revelación de esta manera? Está relacionada con la manera como se da el abuso y cómo se da la táctica del agresor. Tiene que ver con la dinámica propia del abuso sexual.
El 50.9% de casos develó inicialmente a la madre, el 7.3% a los casos develó al padre, el 90.9% de casos se denunció el abuso y en el 9.1% de casos se denunció después de la primera develación. Entonces vemos de que no todos los casos se develan, de que tampoco las madres o que los niños tampoco develan inicialmente a la mamá. Esto tiene que ver también con los factores que vamos a ver relacionados con los factores de riesgo, relacionados con las características de la madre y también del padre y las relaciones familiares que tienen estos pequeños. La primera situación de abuso en menores de 13 años se produjo, o el promedio fue 7.11 años, en adolescentes fue 15.5 años. Los factores de vulnerabilidad, los factores que más se encontraron estuvieron relacionados con factores biográficos, como los antecedentes. La madre sufrió de violencia y su estado emocional fue inestable durante el embarazo de estos niños, con un 72.7 respectivamente. Las victimizaciones previas presenciaron violencia entre sus padres, el 87.3%, estos lo dejaban solo, 76.4%, delegaban a otras terceras personas su cuidado, el 65% había sufrido de violencia física y también violencia psicológica. Los factores psicobiológicos, se encontró de que el 18.2% de niños sufría de enfermedades crónicas, lo que incrementaba su vulnerabilidad y también la permanencia en la casa, lo que era también aprovechado por estas personas para agredirlos sexualmente. Dentro de los factores de vulnerabilidad psicológica previa al abuso sexual, se encontraron dificultades de adaptación en el 67.3% de niños, una actitud pasiva en el 63.6% de ellas, baja autoestima en el 69%, se mostraban temerosos en un 45%, y también algunos tenían cierta inestabilidad emocional previa al abuso sexual. En cuanto a la psicopatología previa, se encontraron características como tristeza, decaimiento, falta de motivación, dificultades para conciliar el sueño, tenían pesadillas, miedos de ir a dormir, dificultades para interactuar en situaciones nuevas, y estos factores, al parecer, estaban ya relacionados con los factores de riesgo que presentan estos niños, que por lo general el mayor porcentaje se encontraban en las malas relaciones entre los miembros de la familia. Es decir, esta necesidad de los padres por trabajar y obtener ingresos, el 81% los dejaba solos y generaba conflictos en las relaciones familiares o conflictos en la propia relación con los niños. Se presentaban relaciones disfuncionales en un 74.5% de estas familias, distanciamiento físico y afectivo por parte de los padres hacia el niño en el 69.1% de casos, sumados a factores socioculturales como la legitimización de la violencia en estas familias en un 83.6%, la pobreza también que incide como factor de riesgo, incrementando los conflictos dentro de las familias, y la aceptación del castigo físico por parte de los niños que normaliza la violencia. Otros aspectos importantes que inciden como factor de riesgo es la negligencia en el cuidado por parte de los padres o los cuidadores, los barrios peligrosos que tienen delincuentes, que hay drogadictos, que los niños son dejados a cargo de cuidadores o múltiples cuidadores sin ejercer la supervisión necesaria, lo que incide en que se presente con más incidencia estos factores de riesgo en estas zonas de pobreza y pobreza extrema, además de la estructura familiar y las familias desunidas, los padres pocos tolerantes, la madre ausente, inafectiva, la baja instrucción de las madres que actúan también como factores de riesgo. Dentro de los factores protectores a nivel de pares, fundamentalmente también hay ausencia de factores protectores a nivel familiar. Los niños no participan en la toma de decisiones familiares, no se resuelven en esas familias los conflictos con un estilo democrático, sino con la violencia. Existe mala comunicación entre los padres y los hijos, y la relación no es armoniosa entre los miembros de la familia. Por lo tanto, no existe la familia no es un factor protector que pueda evitar de que la alta probabilidad de que se dé el abuso sexual. A nivel de pares, no existe, estos niños no tienen la capacidad para establecer límites con otros adultos o con sus pares, no tienen dificultad para comunicarse, se aíslan de los amigos. A nivel de conocimientos, la mayor cantidad de niños señalan no haber sido informados y no tener conocimiento de sus derechos, no han sido y no conocen o no reconocen las dinámicas de abuso sexual. A nivel de factores sociales o ambientales, no viven en viviendas seguras, no cuentan con acceso a los servicios de salud, los padres no se relacionan socialmente,
Y además de a nivel personal, son niños que no son asertivos, que no tienen confianza en sí mismos, no tienen una valoración positiva de sí mismos, no se adaptan fácilmente a determinadas situaciones y también son niños que no tienen habilidades sociales. Por lo tanto, tendríamos que decir de que no se encuentran casi factores protectores en estos niños que los protejan frente a la alta incidencia de factores de riesgo y también de factores de vulnerabilidad o victimizaciones previas. Por lo tanto, los hace más proclives a que puedan ser abusados sexualmente. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, el abuso sexual constituye un problema de salud pública que requiere de políticas públicas coherentes para poder afrontar este problema que se da, como hemos podido ver, sobre todo en los púberes y adolescentes. El abordaje del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, por ser multifactorial, requiere del conocimiento de todas las posibles variables implicadas en las situaciones de abuso, y nuestras explicaciones deberían centrarse en un análisis mucho más completo de todas las situaciones, de todos los factores implicados en las situaciones de abuso. El mayor porcentaje de casos, 60%, corresponde a adolescentes de 13 a 18 años. Las víctimas fueron en su mayoría adolescentes, mujeres provenientes de familias nucleares y también provenientes de familias monoparentales. El 20% fueron migrantes de zonas de alta pobreza y pobreza extrema. El abuso fue con contacto. El abuso fue con contacto, la táctica empleada fue por el agresor la amenaza, lo que evita la develación oportuna. La develación fue espontánea en un porcentaje, pero fue mayormente tardía y crónica fundamentalmente. El 7.3% de víctimas se retractó dentro de los procesos judiciales, lo que implica la presión por parte de la familia, el temor de estos niños, los miedos asociados al abuso, la vergüenza, el estigma, una serie de factores que requieren un mayor nivel de investigación. Se identificaron altos porcentajes de factores de vulnerabilidad y victimizaciones previas en alteraciones psicológicas, lo cual es importante continuar estudiando estos factores. Los factores de riesgo, los mayores porcentajes se encontraron en las relaciones entre los miembros de la familia, lo que incide en las malas relaciones familiares, en la desprotección de los niños, y en dejarlos solos o en el cuidado de terceros, situación que es aprovechada para que sean abusados sexualmente, y se encontraron bajas habilidades sociales en la mayor cantidad o en el mayor porcentaje de niños. Las limitaciones es que el estudio se centró a analizar, no se analizaron directamente a los niños por tratar de evitar la revictimización. Es por eso de que se basaron en las informes psicológicos y en las carpetas defensoriales y en toda la documentación relacionada a estos 55 casos que se pusieron a análisis. La actual evaluación pericial requiere que nosotros como peritos ampliemos y mejoremos los procesos de evaluación y empecemos a utilizar diferentes fuentes de información y multimétodos, y también tratar de utilizar instrumentos que sean validados y que sean confiables para las poblaciones con las que nosotros estamos trabajando. Las líneas futuras de investigación se deben considerar temas como la develación, que es un tema importante, la retractación, la credibilidad del testimonio, la revictimización secundaria, la sintomatología asociada a la cronicidad del abuso, la victimización y polivictimización en niños y adolescentes, que es un tema fundamental, como ya se ha venido realizando en algunos otros países, y que creo que es importante que en nuestro país conozcamos cuál es la polivictimización en los niños, para distinguir mejor cuál es la sintomatología realmente asociada a lo que es el abuso sexual. Dentro de instrumentos desarrollados, se desarrollaron la lista de verificación de factores sociodemográficos y abuso sexual, que permitieron y posibilitaron construir un instrumento que se le ha denominado cuestionario de factores de vulnerabilidad, riesgo y protección en niños y adolescentes víctimas de adolescentes. Este instrumento se ha desarrollado en una base Excel y permite dar un perfil sociodemográfico de todas las características asociadas al niño, y también da un perfil relacionado con el tema del abuso sexual, una caracterización de cómo se dio el abuso sexual, lo cual permite tener un lenguaje común y empezar a utilizar la misma terminología cuando hacemos una descripción de lo que nosotros denominamos, según la guía de evaluación psicológica forense, el hecho fáctico, describiendo cómo se dio el proceso de abuso sexual. Entonces, estos aspectos son importantes y este instrumento nos permite sintetizar todas estas variables que se han explicado en esta investigación. Dentro de los factores protectores, este es el perfil que nos plantea este instrumento.
que nos va a hablar de las dimensiones y subdimensiones, los puntajes y las frecuencias, y va a tratar de categorizar las diferentes dimensiones según el riesgo leve, moderado o significativo. El riesgo leve, moderado o significativo. Entonces, esta es la importancia de este documento que nos permite evaluar si los diferentes factores de riesgo constituyen cuál es el riesgo de cada una de estas dimensiones, ya sean en la vulnerabilidad, en riesgo y los factores protectores. Y también nos da un perfil trifactorial de todos los factores, ¿cierto? Desde el punto de vista para poder determinarlo visualmente, cuál es el puntaje que han obtenido estos niños y cómo podemos nosotros caracterizarlos de tal manera de que los operadores de justicia puedan tomar las medidas de protección en función a los factores de riesgo, los factores protectores y los factores de vulnerabilidad, así como los equipos, por ejemplo, de las unidades de víctimas y testigos también puedan plantear el tema de darle mejor protección a estos niños y conociendo cuáles son estos factores de vulnerabilidad, riesgo y protección en estos pequeños. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la exposición que he tenido. Agradezco su atención. Muy amable.